esto y uno es algo. En estos audios de los cuales yo les hablaba la vez pasada, hablaba de puntos muy importantes que hay que seguir al pie de la letra. Como ya lo vieron, quizá ya tengas algunas ideas de qué puedes empezar a hacer desde este momento para empezar a modificar las interacciones, para empezar a sentirte mejor, para empezar a atraer esas cosas que quieres hacia ti. La ley de la atracción habla de que es una de las leyes físicas más poderosas, más allá de la propia ley de la gravedad, ya que atraviesa muros, atraviesa distancias y miles y miles y miles de kilómetros. Es decir, no importa si lo que tú quieres está a 5, a 10 o a 5 millones de kilómetros de ti. Si tu frecuencia y la vibración es la misma y la energía es exactamente la misma, una persona que quizá vive en el otro lado del mundo, pero que de alguna manera es un medio por el cual tú vas a obtener lo que quieres, va a contactarte de una manera u otra. Se nos ha dicho mucho que tenemos que hacer metas o objetivos sumamente realistas y la ley de la atracción difiere de esto. Menciona que aunque puedes establecer qué es lo que quieres de una manera muy específica, perdón, no tienes que ser específico para cada una de las cosas que quieres. Si bien puede ser muy general porque a veces no sabes si eso que tú pides es realmente lo que necesitas para experimentar lo que quieres sentir. Por ejemplo, habla de que en ciertas ocasiones quizá tú piensas que lo que quieres es vender tu casa y entonces escribes, quiero vender mi casa o quiero que alguien compre mi casa, pero en realidad lo que quieres, si te vas como a la meta final, es comprarte una casa más grande o más bonita o más espaciosa o en un mejor lugar que en el que vives actualmente. Esa es la meta final. Entonces, eso es en lo que tienes que enfocar tus pensamientos, tu vibración, tu visual board, el que les enseñaba la vez pasada, etcétera. Uno de los primeros principios de la ley de la atracción dice a quién escuchar, es decir, por ejemplo, en terapia muchas veces escucho personas decir, bueno, es que mis amigos o mi familia me dicen que esto que estoy viviendo y que no me hace feliz es normal, entonces pues no debería de quejarme, les pasa a todos, etcétera. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿esa persona que te está dando ese consejo es feliz? ¿Se siente plena, exitosa, llena y absolutamente llena de alegría? Si la respuesta es no, ¿por qué tendrías que escuchar a alguien que no tiene lo que tú quieres? Por ejemplo, yo les hablaba la vez pasada de que conseguí llenar mi agenda cuando en mi panorama general en ese momento parecía imposible. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo escuchando a personas que no tenían lo que yo quería, es decir, personas que, como les decía, además de dar terapia, se dedicaban a otras cosas, personas que quizá no habían dedicado el tiempo suficiente para promocionarse, para saber cómo promocionarse, para buscar un canal, un medio en el cual pudieran atraer al tipo de pacientes a los cuales podían ayudar, entre otras cosas. Entonces decidí que aunque allá afuera todos los terapeutas que yo conocía, incluyendo a la mía, me habían dicho que vivir de dar terapia era imposible, yo decidí creer que iba a ser posible para mí, porque acababa de conocer a una persona que sí vivía de dar terapia y entonces decidí escuchar y seguir a esa persona porque esa persona tenía lo que yo quería. Entonces la ley de la atracción es muy clara y dice que tienes que seleccionar qué tipo de cosas consumes o a quién escuchas, a quién decides escuchar. A la persona que no tiene lo que tú quieres, que todo el tiempo te critica, que te dice que ese sueño que tienes es ridículo o es imposible o es inalcanzable, o a personas que ya han conseguido lo que quieres, porque sin importar qué sea lo que estés buscando, no se trata de descubrir el hilo negro, ya existe un método, un procedimiento, un cómo. Simplemente es buscar a la persona si se puede y
pues preguntarle o leer lo que esa persona ha publicado, la información que hay alrededor de esa persona, de cómo logró eso que tiene, cómo fue que empezó a hacer estas cosas. Y un segundo consejo o paso del cual habla la ley de la atracción es de la capacidad de aprender. Es decir, qué tan abierto, qué tan receptivo te encuentras a entender que no lo sabes todo respecto a lo que crees o incluso en las cosas en las que piensas que eres experto o experta. Porque cuando una persona cree que ya sabe absolutamente todo sobre algo, es decir, no hay nada más que se pueda hacer, el jarrón está lleno, no hay nada más que puedas depositar adentro porque ya está lleno. Entonces, a medida que avanzas y a medida que practicas esto, tienes que entender que entre más practicas, menos sabes, porque hay muchas cosas de las que realmente casi no se habla. Como te decía, en muchos libros de éxitos y demás, de gente millonaria, porque mucha gente que tiene libros, realmente ellos no fueron quienes escribieron el libro, más bien alguien lo escribió en base a las experiencias que tuvieron con esa persona. Pero bueno, ese es otro tema. Independientemente de eso, habla justamente de cuál es la capacidad que tienes para abrir tu mente, para ser flexible, para empezar a poner en práctica cosas que te pueden parecer absurdas, pero que a alguien más ya le funcionaron. Entonces es poner en práctica eso y creerle a la persona que tiene el resultado, no a la que te dice que todo va a salir mal, porque a ella todo le ha salido mal o porque simplemente no ha encontrado la manera de hacerlo perfecto. También habla de un ejemplo de cómo un chef hace crème brûlée. Es decir, para llegar a ese nivel de dominio, de ejecutar a la perfección un crème brûlée, tienes que llevar cierto número de horas y de tiempo practicando cómo hacerlo. Y pues obviamente no vas a seguir los consejos de una persona que venda tacos en un puestito, porque ese no es tu objetivo. Tu objetivo es aprender cómo hacer el crème brûlée. Entonces tienes que escuchar a esa persona que ya sabe hacer eso, que tiene la práctica y que tiene los pasos correctos de cómo hacerlo, porque si practicas algo mal miles de veces, pues lo vas a aprender a hacer, pero mal. Entonces es escuchar a la persona que ya tiene el resultado. En un tercer paso se habla de algo que se llama la balanza de entrenamiento. ¿Qué es la balanza de entrenamiento? Pues no es otra cosa más que el tiempo que se le dedica al pensamiento o la actitud versus el cómo. Es decir, si tu actitud no es la correcta, si quizá estás pensando, y volteo para allá porque ahí está mi visual board, si yo estoy pensando en que quiero una camioneta de la marca Porsche, honestamente en este momento creo que es una meta muy lejana para mí. Es decir, mi nivel de convicción no está en el nivel más alto o en el nivel óptimo. Se encuentran como muchos pasos atrás porque mi creencia no va acorde con lo que estoy pensando. Si yo trato de pensar y enfocar y visualizarme en ese auto, me cuesta trabajo creerlo y me cuesta mucho trabajo sentir que es posible obtenerlo en este momento para mí. Pero si por el contrario volteo a ver mi visual board, estoy viendo una playa y seguramente es una playa que se encuentra en Taiwán, me parece. Me parece un objetivo alcanzable, no sé cuánto tiempo me va a poner. Como les decía, es importante no ponerle una fecha de vencimiento a las metas, simplemente como ser constante con todos estos pasos, porque si le pones una fecha y en esa fecha no lo logras, todas tus emociones van a ser negativas y vas a empezar a querer rendirte. Entonces, la balanza de entrenamiento dice que a veces nos dicen que para tener éxito en algo tienes que saber exactamente todos los pasos de el cómo, o sea, cómo logro esto, cómo lo hago, cómo lo consigo, cómo genero $1,000,000, cómo lo voy a hacer, o sea, necesito que alguien me diga paso por paso qué cosas tengo que hacer. Y entonces hay una frase en los audios que dice, cuando tu actitud es la correcta, los datos no importan. Y la persona que narra los audios dice, ¿cómo que los datos no importan?
Y pone un claro ejemplo de una persona que después de la Segunda Guerra Mundial, me parece, compró muchos buques y muchos botes que se habían utilizado únicamente para transportar al ejército durante la guerra. Y después de la guerra eran obsoletos, es decir, nadie los quería, ya no tenían ningún propósito. Quien había adquirido o comprado unos estaban buscando la manera de deshacerse de ellos porque nadie quería comprarlos, es decir, no tenían ninguna utilidad. Esos eran los hechos, esos eran los datos. Sin embargo, esta persona vio más allá de lo que los hechos a su alrededor le decían y se lanzó a la aventura de comprar el mayor número de botes que pudiera adquirir, porque se dio cuenta de algo, una oportunidad. Durante la guerra, el personal del ejército había viajado a otros países en donde habían conocido cosas que no existían en sus lugares de origen, como por ejemplo pizza, como por ejemplo productos que no se fabricaban en donde ellos vivían. Entonces él vio esto como una oportunidad, como un nicho de mercado, si quieres verlo así, y lo que hizo fue utilizar estos medios de transporte para transportar mercancía de un lugar a otro. Y después de unos cuantos años de esto, donde todo el mundo le decía que era lo peor que podía hacer, que se iba a ir a la quiebra, a la bancarrota por comprar cosas que no iban a servir de absolutamente nada, esta persona era uno de los hombres más ricos alrededor del mundo, porque supo diferenciar los hechos de las opiniones. Algo que menciona en este audio es que lo que tú crees que son hechos o datos como comprobados, muchas veces son opiniones. ¿Opiniones de quién? De personas que no han encontrado el modo para obtener eso que tú quieres conseguir. Por eso es importante determinar a quién estás escuchando. Por eso no importa si en este momento no tienes claro qué es lo que vas a hacer, inventar, vender, construir, ofrecer para generar tu primer millón de pesos, si ese es tu objetivo. Lo único que tienes que tener claro es tu convicción, el nivel de energía en el que estás vibrando en este momento. Hay un audio en el que habla muy claramente de cómo pues casi no sonreímos en el día a día. Y cuando tú sonríes, aunque finjas una sonrisa, inmediatamente como que tu estado de ánimo cambia. Sin embargo, vemos todo el tiempo a personas que traen esta cara y entonces dice, te habla mucho de qué tipo de vibraciones están pues transmitiendo al universo, qué tipo de cosas van a traer a sus vidas con esa actitud. Entonces, habla mucho de sonreír más, de enfocarte en tu meta, de obsesionarte con ella, de levantarte pensando en ella, de dormirte pensando en ella, de pensar en ella mientras te bañas, mientras lavas los trastes, mientras ordenas tu cuarto, mientras te estás lavando los dientes, es decir, que desayunes, comes y cenes lo que quieres obtener. Y en un momento se podría decir que yo no lo hacía, hubo un tiempo en el que lo hice consciente, es decir, me di cuenta que mientras me bañaba pensaba cosas que realmente eran muy poco útiles y que era un tiempo que podía aprovechar para justamente entrenar a mi mente a pensar cosas positivas. Entonces, mientras me lavaba el cabello y demás, estaba tratando de visualizar mi consultorio, los pacientes, la gente dándome las gracias por poderlos ayudar. Me sentaba, como les decía aquí, al principio eran como 2 veces al día, una vez por las tardes me sentaba a observar mi visual board. Me enfocaba mucho en las áreas en las que quería como tener la convicción en ese momento, porque obviamente quizá tú también no tengas una meta, sino varias. Entonces, es enfocarte primero, principalmente en la que sientas que es más posible, que sea más cercana, la que cada que piensas en ello te hace sonreír porque dices, sí, lo quiero, lo necesito, tengo muchas ganas de tenerlo y cada que pienso en eso me emociono, mi semblante cambia, eh, me emociona el no saber cómo lo voy a hacer, pero estoy convencida, creo absolutamente que lo voy a conseguir.
Y es eso lo que realmente atrae al resultado, porque si lo piensas, las cosas negativas que has obtenido en tu vida, de alguna manera, momentos antes has experimentado sentimientos relacionados con eso que atrajiste a tu vida. Por ejemplo, también habla de cuando tienes un accidente en automóvil, por ejemplo. No se trata de que momentos antes al accidente tú estés pensando voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar y pues eso es lo que obtienes. Sino que antes de que el accidente se produzca hay una emoción que está presente en ti, que probablemente hasta que no lo reflexionas no seas consciente de ello. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria, estaba viviendo una etapa totalmente nueva para mí y la verdad la mayor parte del tiempo sentía miedo. ¿Miedo a qué? Pues a que me pasara algo porque era algo que mi papá me decía casi todos los días, porque soy mujer, porque estudiaba en la tarde, porque tenía que regresar a las 9 de la noche en transporte público, porque si no llegaba a tiempo, pues mi papá me regañaba y se armaba todo un drama. Entonces tenía una sensación constante de estrés y de miedo. Esto era constante. Y lo sentía y lo sentía y lo sentía y lo sentía y lo pensaba, etcétera. ¿Y qué es lo que sucedió? Que durante un periodo como de 3 años, y no les estoy mintiendo ni estoy exagerando, vivía asaltos al menos una vez al mes. O sea, al menos una vez al mes me asaltaban en el transporte público, porque eso era la sensación que me generaba vivir un asalto, una sensación de estrés y de miedo, como el que ya había estado experimentando antes de que me asaltaran. Lo mismo sucede cuando chocas. A lo mejor tuviste una discusión con tu pareja o algo no salió bien en tu trabajo o algo no está bien en tu vida en ese momento. Seguramente tienes una sensación de frustración, de enojo, de preocupación, de estrés. Y entonces estás vibrando eso, estás mandando esas frecuencias al universo. Y la persona con la que chocas casualmente también está mandando esa vibración. Por eso decía, no importa en dónde esté lo que estás vibrando, lo vas a traer a ti como un imán. Y entonces cuando estas dos energías, la tuya y la de la otra persona, se conectan, pues sucede este choque, que nuevamente te refuerza el volverte a sentir enojado, frustrado, ansioso, estresado, porque eso es lo que estás emitiendo y eso es lo que vas a recibir en tu vida. Y algo muy importante, de lo cual pues la verdad es que me ha costado ser un poco consciente, es que la ley de la atracción dice que algo muy importante es que una vez que empiezas a comprender cómo funciona y cómo ponerla en práctica, un paso muy importante es asumir que absolutamente todo lo que hay en tu vida el día de hoy, tú lo atrajiste a ti. Es decir, asumir la responsabilidad al 100% de los resultados que tienes en tu vida a nivel personal, a nivel económico, a nivel el lugar en el que vives, la pareja que tienes, el auto o la falta de él que tienes, el trabajo, etcétera. Es decir, todo de alguna manera, y la mayor parte de eso ha sido de forma inconsciente, tú lo has atraído a ti. Pero la buena noticia es que como tú lo has atraído, tú puedes cambiar toda tu vida y todas tus circunstancias de una manera drástica, como cambiando tus pensamientos y por consiguiente tus emociones y por consiguiente tus resultados, porque insisto, el estado de ánimo en el que estás es sumamente importante e insisto, aunque no tengas claro, por ejemplo, cómo voy a viajar a Taiwán o cómo le voy a hacer para comprarme esa casa que tengo ahí con alberca, es decir, en este momento no tengo claro el cómo, pero estoy segura y estoy convencida de que lo voy a obtener porque justamente tengo esta característica de obsesionarme con las cosas. O sea, cuando quiero algo, no paro hasta conseguirlo y no puedo dejar de pensar en eso y estoy pensando en soluciones y en formas en las que lo puedo lograr. No todas son útiles, no todas son funcionales, pero a la larga encuentro la manera de hacerlo.
Entonces es eso, o sea, es esa convicción y esa creencia de que digo, yo sé que lo voy a conseguir, no sé cómo, no sé cuándo va a pasar, no sé si va a pasar mañana, en un mes, en 5 años, pero estoy convencida de que lo voy a tener y lo voy a manifestar, como hice con mis pacientes, como hice con mi perro, como hice con los viajes, como hice con este canal de YouTube, como he hecho con otras cosas como pues estudiar la maestría con las personas con las que quería. Pues no quiero alargarme mucho, pero tengo esta anécdota en la que cuando trataba de obtener una beca de una universidad pública para estudiar mi maestría, tenía muchas dudas, tenía mucho miedo y la verdad, cada que me decían las estadísticas de somos miles de personas que queremos ese lugar, de esas miles solamente van a pasar el primer filtro tantas, el segundo tantas y al final solamente se van a quedar 5 personas de 5,000, pongamos, ¿no? Y entonces para mí la idea de conseguirlo sonaba sumamente imposible. Y todo el tiempo sentí miedo, todo el tiempo tuve dudas, todo el tiempo creí que no lo iba a lograr, que no lo iba a conseguir, aun cuando pasé pues hasta el penúltimo filtro, porque en el último fue justamente donde ya no me quedé. Eh, Recuerdo que sentí mucha tristeza, mucha ira, mucha frustración y eran cosas que ya había estado sintiendo antes y justamente una semana antes de mi entrevista para ver si me quedaba o no con uno de esos 5 lugares, me rompí un dedo del pie porque justamente estaba vibrando todas estas cosas y el romperme el dedo del pie y el plantearme la posibilidad de no asistir a mi entrevista era algo que me generó el haberme roto el dedo del pie. Y pues bueno, pues en algún momento tuve que aceptar que eso no, y no se iba a dar de esa manera en la que yo lo había planeado, pero yo estaba obsesionada con mi meta y sabía que lo iba a conseguir de una manera u otra. Entonces decidí abrirme a la posibilidad de estudiarla de manera privada en otra institución, en otro instituto avalado por una universidad y casualmente al menos la mitad de los profesores que iba a tener en la escuela pública casualmente daban clase en ese instituto. Y entonces de una u otra manera obtuve lo que quería, pero no de la manera que yo lo había imaginado. O sea, yo lo había imaginado en esa universidad, con esas materias, con esas personas, pero no sabía que quizá el universo tenía una manera distinta para que yo lo lograra. Y así me ha pasado con otras cosas. Como les decía, yo cada que imaginaba a mis pacientes, me imaginaba en un consultorio. Y no he pisado un consultorio desde que esta pandemia inició. Estos 37 pacientes que tenía, porque bueno, ahorita pues van fluctuando, ¿no? Ahorita no tengo 37, pero sigo teniendo un número alto. Eh, pues realmente nunca los vi en un consultorio porque a todos los veo a través de videollamadas. Entonces obtuve el resultado que quería, más del que yo había visualizado, pero no de la manera en la que lo imaginé, porque pues el consultorio es mi casa y la casa de mis pacientes. Entonces, aunque a eso voy, aunque no tengas claro el cómo vas a conseguir eso, el tener una creencia alta, el sentirte bien, el visualizar esto todos los días, el desayunar, comer, cenar, el pues rodearte de personas que te ayuden a sentirte bien, el escuchar a las personas que tienen lo que quieres, el entender que el cómo no es lo más importante, pero sí la actitud con la que estás tratando de atraer algo a tu vida, el tratar de pensar, y esto es muy importante, y con esto pues voy a ir cerrando este video, el pensar en cuáles son las cosas que quieres, porque la mayor parte del tiempo, si lo analizas y lo escribes, este es mi diario de pensamientos que les había platicado la vez pasada, si le das un poco de vueltas al asunto, te vas a dar cuenta que la mayor parte del tiempo estás pensando en lo que no quieres. Es decir, consciente o inconscientemente estás pensando, no quiero deudas, ya no quiero deudas, ya no quiero tener problemas con mi jefe en el trabajo,
Ay, estoy harta de estarme peleando con mi pareja, parece que no tengo un momento de paz. La situación está horrible, o sea, esta pandemia jamás se va a terminar y si me enfermo y si esto y si el otro, es decir, todo el tiempo estás pensando en esas cosas que no quieres y recuerda, todo aquello que quieras, con todas tus fuerzas lo vas a traer a ti y todo aquello que no quieras, también lo vas a traer a ti. Entonces es como tratar de hacer eso consciente y cambiar el chip y pensar en lugar de pensar en deudas, en pensar, quiero que llegue dinero de maneras inesperadas, de fuentes distintas a las que estoy acostumbrado o acostumbrada. Y algo va a aparecer, una oportunidad, una idea, una persona que te ofrezca un negocio, una entrada de dinero extra adicional a lo que te dedicas actualmente. En lugar de pensar en lo que no quieres en tu relación, pues pensar en cuáles son las cosas que quieres. Empezar a visualizarte en esta situación que quieres vivir con la persona con la que compartes tu vida. ¿Cómo quieres que sean las interacciones? ¿Cuál va a ser tu actitud si eso pasa? ¿Cuál va a ser la actitud del otro? ¿Cuál va a ser su semblante ante estos cambios en su relación, aunque no sepas cómo se van a dar? El empezar a pensar en cómo te sentirías si lograras hacer ese viaje a ese lugar que siempre has querido viajar, cómo sería, qué cosas harías ahí, cómo estarías vestido, etcétera. Es decir, ponerte en ese estado en el que puedas sentir que lo puedes conseguir y que puedas sentirte bien al pensar en eso. Por eso les decía que si pienso en el Porsche, honestamente no me siento bien, más bien siento como que digo, uy, no, pues de aquí a 20 años. O sea, lo veo muy lejano, entonces la creencia no es buena, la sensación al pensarlo no es buena, de hecho me genera como estrés y ansiedad ahorita que lo dije. Entonces no está en el nivel óptimo, entonces esa va a ser una meta que va a estar como el número 10 de la lista. Y mientras yo me estoy enfocando en los primeros tres, que es mantener esta dinámica, por ejemplo, con los pacientes, empezar a generar ingresos de diferentes formas, empezar a acercarme a la casa en la que quiero vivir. Esas son como mis tres principales y en las que me enfoco la mayor parte del tiempo. Y pues en pandemia, pues en estar sana y pues hoy que es 25 de febrero del 2021, aún libre de COVID, y creo que es, y de verdad es un orgullo decirlo, aun cuando he salido, aun cuando he hecho pequeños viajes que ustedes pueden ver aquí en el canal, me he convencido a mí misma, a mi cuerpo, a mis glóbulos blancos, a mi sistema inmunológico de que pues estoy lo suficientemente fuerte como para no enfermarme y como para que nadie de mi familia se enferme. Entonces, creo que de alguna manera me ha funcionado. Puedes creer que es sugestión, puedes creer que es que pues me he cuidado muchísimo, puedes creer lo que sea, pero yo creo que mucho de lo que sucede en tu vida tiene que ver con pues el nivel de creencia que tengas en ello. Es como las medicinas. Hay cosas en las que yo honestamente no creo y aunque me dicen es milagrosa y de verdad te va a curar, mientras me las estoy tomando como que digo, no sé, no estoy segura y la verdad es que no me hace nada. Y aquí viene el famoso efecto placebo. O sea, si tú crees que algo te va a ayudar y te va a curar, aunque no sea medicina y aunque no tenga absolutamente nada más que agua y azúcar, te va a curar por la creencia. Entonces, esto realmente funciona. Te invito a que lo pongas en práctica, a que pues me hagas preguntas aquí abajo si tienes dudas de cómo funciona, cuáles son estos famosos audios, dónde los puedes encontrar y demás. Pues déjame un comentario y con gusto te los comparto. Espero que te haya gustado este video. Si te gustaría como tener más información de este tipo, también házmelo saber. Y pues nuevamente, si te gustó el contenido, si te sirvió, si le sirve a alguien más, compártelo y suscríbete y no te olvides de activar la campanita. No te toma ni siquiera 2 minutos. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.